Peace for Ukraine. Peace, peace, peace for old world. Yes. No presents, no flowers, Peaceful only sky peace. for us. And return. Return to Home. home. Собі побажати насамперед, мабуть, всім жінкам України. Нам зараз дуже треба це сили, віра в нашу армію і те, що ми повернемося, всі жінки і діти, до своєї рідної країни, бо ми її дуже любимо. Claro, porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, por eso las repercusiones en el mundo. Y en realidad los reclamos aquí y allá, ahora los vamos a repasar, se parecen bastante, por supuesto que exceptuando las situaciones de guerra, estas situaciones que recién veíamos en pantalla. No regalos, no flores, solo paz, eso decía una de las mujeres. Y vamos a recibir otra vez a Leti y Leticia para hacer ese repaso justamente de lo que ocurre en el mundo. Sí, así es, Feli. De Filipinas a Turquía, España o Estados Unidos, millones de mujeres se movilizaron hoy por las demandas que justamente son algunas de las principales demandas, que la verdad es que más allá de las situaciones y de los contextos particulares en cada país, a grandes rasgos siguen siendo los mismos, lo que tiene que ver con la brecha salarial, la violencia de género, los derechos sociales, que como mencionaba depende de cada país también, pero a grandes rasgos las demandas siguen siendo las mismas año a año. Algunos datos muy breves. Inseguridad alimentaria, según ONU Mujeres, incluso en lo que tiene que ver con inseguridad alimentaria y sobre todo después de la pandemia, un 10% más al menos lo sufren las mujeres. Inequidad en salarios, según el Banco Mundial, 90 países, en 90 países de los 193 al menos que contabiliza la ONU, tienen diferencia en el salario por el mismo trabajo, lo que cobra una mujer de lo que cobra un hombre. Y otra de las cuestiones tiene que ver con la participación política, que también de más de 190 países, en solo 20 hay mandatarias mujeres. Pero otro dato es que, por ejemplo, en solo 14 países, el 50% del gabinete son mujeres. Es decir, que la participación política, más allá de que en algunos países se ha visto una mejora, lo que ha tenido que ver con el cupo, sigue siendo todavía... Es resistida, es muy resistida. Así es, Feli, muy poco. Y después, en este contexto justamente que tanto estamos hablando de Ucrania particularmente, lo que hay que decir es que en el mundo igual hay otros conflictos bélicos en África, en Asia, pero aprovechamos que la mirada está puesta en este sentido para decir también y romper un poco con esa idea de que la guerra es solo cuestión de hombres, porque las mujeres también sufren, por supuesto, lo que tiene que ver con las consecuencias de una guerra. Cuando hablamos de refugiadas, según ACNUR, el 48% son, estamos hablando del caso ucraniano, mujeres y niñas. Mira. Bueno, una podría decir, bueno, pero pasa que los hombres entre 18 y 60 se tienen que quedar justamente a combatir. Pero gran parte de ellas son las que se tienen que ir de su país con casi nada y a un futuro que bastante incierto. Solamente estamos citando Ucrania, ¿no? Porque como bien decías, podríamos hablar de Siria, podríamos hablar de las mujeres en Palestina y en tantos otros lugares, ¿no? Donde sufren estas situaciones de violencia. Exacto. Y en el caso de Ucrania, de hecho, esto ya después se investigará más en detalle, ¿no? Vemos que la información varía muchísimo de acuerdo al país, pero desde Ucrania ya incluso hay denuncias de violación sexual en lugares donde está controlado por el ejército ruso. Y dos ejemplos muy breves que quería traer, pero justamente que son muy emblemáticos en lo que ha tenido que ver con el tratamiento hacia las mujeres durante un conflicto bélico. Hablamos de lo que se conoce comúnmente como chicas de confort, que es un nombre que genera polémica, pero como se popularizó, quedó de esta forma, se nombra siempre entre comillas. Hablamos de las entre 200.000 y 400.000 mujeres al menos que durante la Segunda Guerra Mundial fueron esclavizadas sexualmente por el ejército japonés, mujeres que eran de China, de Filipinas, de distintos países asiáticos que hablaron hace unos pocos años a partir de los 90 y que todavía se espera justicia, justamente mujeres que ya en su gran mayoría incluso han muerto, pero uno de los casos más emblemáticos del lugar que les tocó justamente a las mujeres en plena Segunda Guerra Mundial. Y por último, Afganistán,
que lo vimos, bueno, justamente con la toma de los talibanes el año pasado. Justamente también lo que vienen denunciando es cómo empeoraron digamos, los derechos para las mujeres, que tampoco hay que decir, habían cambiado mucho durante la invasión estadounidense, pero que aún siguen, por ejemplo, un 30% solo de las mujeres afganas alfabetizadas. Entre otras cuestiones, bueno, analizar después de una invasión de casi 2 décadas. Gracias, Leti, muy completo. Y además en el mundo, por supuesto, que se dieron diferentes movilizaciones. Miles de mujeres e identidades feminizadas marcharon hoy en todo el mundo por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en reclamo por igualdad de derechos y contra el creciente número de femicidios y violencia de género. En América hubo movilización en el centro de Ciudad de México, mientras que en Chile una marcha pacífica fue reprimida con granadas de gas lacrimógeno, carros hidrantes, y detuvo varias manifestaciones, a varias manifestantes se detuvieron en el centro de Santiago. En Turquía, varios centenares de mujeres musulmanas de la minoría uigur protestaron en Estambul. En Grecia, cientos de mujeres se reunieron en la céntrica Plaza Sintagma de Atenas, mientras que otras miles tomaron las calles en las principales ciudades de España. Por citar uno más, en Varsovia reclamaron por la prohibición casi total de los abortos después de un reciente endurecimiento de las normas en Polonia, y en paralelo más de 2.000 personas pidieron en Ucrania una mayor protección de las mujeres en medio del conflicto bélico con Rusia.